Hola a todos. No olviden darle me gusta a nuestro vídeo con el mini resumen de la serie y detalles del próximo episodio, y suscribirse al canal. Los muros de piedra de la mansión transmiten el cálido aliento del amor, pero la sombra de un traidor envenena esta paz. De noche, en el almacén abandonado de Polonezkói, Orun mira el arma de Yüksel y grita: «Date la vuelta y vete mientras aún puedas». Yüksel se burla. ¿Qué pasa si no me voy? Si te disparo, nadie oirá tu voz. Eylül se interpone frente a Orun y le dice: «No puedes hacerle nada». Yüksel se burla. ¿Te has convertido en un héroe? Mientras tanto, Orun saca su arma y le dispara a Yüksel en el brazo. Yüksel se pone a cubierto, abre fuego y comienza el conflicto. Eylül finge desmayarse y ayuda a Yüksel a escapar. Orun le va a Eylül al hospital. Cuando Ira llama, le dice: «Hablaremos cuando llegues a casa». En el hospital, Eylül finge despertarse y dice: «Señor Orun, tenga cuidado». Orun dice: «Todo está bien, la policía busca a Yüksel». Eylül dice: «Pensé que te pasaría algo, solo confío en ti», y agarra el brazo de Orun. Ira llega al hospital y dice: «Te dije que no vinieras, pero no pude resistirme, quería verlo con mis propios ojos». Aunque Orun dice: «Estoy bien», no le hizo daño a Eylül. Ira se queja: «No te estoy hablando, habrías tardado 23 segundos en llamar a la policía, no pensaste en nosotras». Sarah pregunta: «¿Qué haríamos, Sarah?», y sale de la habitación. Al regresar a la mansión, Afife le pregunta a Eylül: «¿Estás bien?». Eylül dice: «Iba a casa de mi amigo, Yüksel me metió en su coche, me tiré al suelo, corrí al bosque y me refugié en el almacén». Afife se sorprende: «¿Qué clase de valentía, cima de la montaña?». Orun dice: «Le di las fotos de Yüksel a la seguridad, ten cuidado», y se va. Eylül está furiosa en el jardín, diciendo: «Yüksel arruinó mi plan». Beille dice: «El cargamento ha llegado», y le da un paquete. Eylül dice: «Voy a descansar». Al abrir el paquete, ve el teléfono que le envió Yüksel y se enfada, diciendo: «¡Qué idiota! Si alguien lo ve, lo entenderá todo». Yüksel llama, pero Eylül no responde. El hombre de Yüksel dice: «Los hombres de Orun y la policía te buscan. Si sales, te convertirás en un paquete». Yüksel se enfada y dice: «Me quedé sin nada por culpa de Eylül». Ira piensa en qué haría si algo le pasara a Orun en la ventana y dice: «Yo tampoco me fijé en Yüksel cuando nos conocimos». Cuando Orun pregunta: «¿Estás bien?», Ira responde: «Hago todo lo que puedo, estoy tomando vitaminas, pero hoy me he dado cuenta de que me siento sola». Demostrar valor no se puede hacer solo con palabras, y sale de la habitación. Por la noche, Orun le dice a Ira en la cocina: «Esto no debería ser así». Ira dice: «Sé que no me hiciste daño a propósito, pero a veces la gente hiere a sus seres queridos sin saberlo». Orun pregunta: «¿Vamos a tomar un helado?». Ira responde: «No quiero». Orun besa a Ira y le dice: «El helado es saludable, está lleno de vitaminas. Tu aspecto me dice que te quiero mucho y que tengo miedo de perderte». Ira responde: «Tienes razón, no lo vuelvas a hacer, tenía miedo de que te pasara algo». Orun anima a Ira diciéndole: «Vamos, comamos helado orgánico». Afife ve a Yüksel y Eylül abrazándose en la calle mientras regresan a la mansión y se sorprende: «¿Cómo es posible?». Yüksel dice: «Si tu mente se dirige a Orun, te quitaré tanto la tuya como el corazón». Eylül dice: «¿Estás celosa?». «Mi mente y mi corazón están contigo», pero en el fondo se pregunta: «Estoy enamorada de Orun». En la casa de la ciudad, la ira de Aziz conmueve a Gürbüz. Por la noche, en la habitación de Gürbüz, Aziz lo golpea, quien grita: «¿Por qué no estás muerto?». Gürbüz saca un cuchillo, pero Aziz lo deja inconsciente y le da una patada.
Gurbuz es atropellado por un coche mientras huía. Aziz lo recoge y lo lleva a la casa secreta. Le pregunta a su superior: ¿hicimos lo correcto al traer a Gurbuz? El superior responde: no hay otra opción. Si muere, no podremos atrapar al jefe, te apuntarán con flechas. Cuando el doctor Omer dice: existe la posibilidad de que Gurbuz no despierte, Aziz responde: aunque viva, no confiará en nosotros. Por la mañana, en casa, cuando Elif ve la sangre en Aziz, le pregunta: ¿qué ha pasado? Aziz responde: estoy bien, estoy cansado, y va al baño. Cuando Elif pregunta: ¿está todo bien?, Aziz responde: disculpe, y se encierra en su habitación. Akif le dice a Elif: ser policía es duro, tendrás que estar a su lado. La hace sonreír diciendo: vamos, prepara un té de sangre de conejo. Elif le trae una tostada a Aziz y le dice: cómetela antes de que se enfríe, pero Aziz responde: no tengo hambre. Por la tarde, Aziz llama a su superior y le pregunta: ¿hay algún cambio en el estado de Gurbuz? El superior responde: te avisaré si hay algún cambio. El hombre del jefe llama y pregunta: ¿dónde está Gurbuz? Aziz dice: se ha recluido, lo encontraré. En el jardín, Elif se sienta junto a Aziz al verlo molesto y le dice: tu bienestar es importante para mí, no estás solo. Aziz sonríe y dice: sé que tus esfuerzos no serán en vano. Por la noche, cuando el jefe dice: Gurbuz está recobrando la consciencia, Aziz va a la casa secreta. Gurbuz ataca a Aziz al verlo, pero Aziz dice: soy policía, tienes dos opciones. Puedes hacer que atrapemos al jefe y te salvarás, o puedes decírselo y el jefe te matará. En el jardín de la mansión, el amor entre Orun e Ira resurge, pero la traición de Eylul se acerca como una tormenta. Por la noche, Orun le dice a Ira: te enojaste conmigo y te distanciaste, estabas conmigo pero distante, esto no me conviene. Ira dice: tenía miedo de que te pasara algo, pero tienes razón, hagamos las paces, y lo abraza. Afife le dice a Eylul: ya entendí tus intenciones. Conozco al hombre con el que hablaste en la calle. Mira las fotos de tu teléfono, eres un estafador. Eylul entra en pánico y pregunta: ¿qué dices? Afif répond: te tomé photo abrazando a Yüksel. Eylul empuja a Afife por las escaleras y la llevan al hospital. Eylul borra las fotos del teléfono de Afife, dice: se acabó, estoy a salvo, e intenta escapar del hospital. Orun atrapa a Eylul en el ascensor y le pregunta: ¿a dónde vas? Afife despierta en el hospital y le dice a Orun: Eylul estaba con Yüksel, se estaban abrazando en la calle, pero nadie le cree porque las fotos han sido borradas. Ira pregunta: mamá, ¿estás segura? Afife responde: lo vi, lo juro. Beille, ingenuamente sorprendido, pregunta: ¿soñó Afife An? Sara pregunta: ¿qué le pasó a mi abuela? Si pregunta, Ira responderá: se recuperará, pero está preocupada. Yüksel, en su escondite, trama un plan, amenazaré a Eylul. Eylul piensa, silencié a Afif, pero Orin sospecha. En la casa de la ciudad, Aziz le pregunta a Gurbuz: ¿cooperarás? Gurbuz dice: tenemos un acuerdo, y accede a que capturen al jefe. Si Elif pregunta: ¿atrapaste a Gurbuz?, Aziz responderá: todo saldrá bien. Si Cuneit le dice a Elif: tienes problemas con Aziz, Elif dirá: lo amo. Si Suzan le pregunta a Akif: ¿dónde están mis brazaletes?, Akif responderá: ¿qué le pasa a tu padre?, y lo despedirá. Si Is pregunta: ¿cuándo es la operación?, Aziz responderá: pronto. Si Aziz se entera de la reunión en el almacén de la banda, le tenderá una trampa a Gurbuz. Las puertas de la mansión se abren con secretos y luchas. ¿Podrá Eylul disipar las sospechas de Orun? ¿Se probará la verdad de Afife?
¿Podrá Aziz atrapar al jefe? Mientras el amor y la traición sacuden la mansión y la casa, una tormenta de emociones aguarda al público.